Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar al menos en forma virtual. Hubiera querido estar en forma presencial, pero a veces la realidad de los acontecimientos juegan diferentes a las intenciones que cada uno de nosotros tenemos. Quiero agradecer antes que nada a la Universidad Católica de Colombia por su gentil invitación, particularmente a Eduardo Montealegre. Y bueno, comentarles que mi intención es hoy recorrer a través de una lectura que en verdad ha hecho Jacques Derrida de un texto muy particular de Walter Benjamin. Para quienes no tengan relación con la obra de Benjamin, Benjamin fue un pensador de origen judeo-alemán que vivió entre finales del siglo XIX y 1940, año en que se suicidó en la frontera franco-española escapándose de las garras del nazismo. Su obra ha sido y sigue siendo una obra clave para el pensamiento contemporáneo del siglo XX, abarcó diversos campos, la crítica literaria, la filosofía política, la teología, y fue un exponente de un tiempo histórico que, si bien parece lejano, sin embargo, uno podría comenzar a hacer lecturas en comparación para mostrar afinidades, continuidades y también seguramente rupturas entre nosotros y aquel tiempo turbulento de la Europa de entreguerras. Quisiera saber si me están escuchando bien para iniciar ahora la lectura. Perfecto. Yo voy a iniciar una lectura que seguramente iré interrumpiendo y bueno, a partir de allí abriremos un diálogo. El texto comienza con una cita de Walter Benjamin para una crítica de la violencia, que dice así: la crítica de la violencia es la filosofía de su propia historia. En una conferencia pronunciada en los Estados Unidos, Jacques Derrida se ocupó profunda y sistemáticamente del ensayo de Walter Benjamin para una crítica de la violencia, señalando, al comienzo de su intervención, que esas páginas escritas en 1921 encierran una alta dosis de equivocidad y de algo terriblemente enigmático. Después yo voy a volver porque es muy importante la fecha del texto de Benjamin para una crítica de la violencia, como recién lo acabo de mencionar, 1921. Y la conferencia de Derrida es de 1990, también un año importante. Pensemos en el año inmediatamente anterior, la caída del muro de Berlín, el inicio de la crisis que llevaría finalmente al desmantelamiento de la Unión Soviética, a un cambio de época y una hegemonía global en ese momento, fundamentalmente de modo unipolar por parte de los Estados Unidos. Pero es importante retener que el texto de Benjamin es un texto escrito poco tiempo después de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Derrida expresa su propia incomodidad ante un texto arduo y laberíntico en el que el joven Benjamin no solo se enfrenta al problema de la violencia y de su crítica, sino que también se interna en el intrincado mundo de la justicia y el derecho, es decir, se ocupa de lo que denominará la fundamentación y la conservación de derecho en el marco del Estado moderno. Pero no se trata de una crítica del Estado de Derecho, ni de una discusión sobre la relación entre medios y fines, cuestiones que por supuesto aparecen en el texto. Lo que Benjamin discute es algo más esencial, la contraposición entre la violencia divina y la violencia mítica. Ya volveremos sobre esta cuestión. Derrida dirá que el ensayo está atravesado, obsesionado por el tema de la destrucción radical, de la exterminación, de la aniquilación total y, en primer término, de la aniquilación del derecho, sino de la justicia. La violencia es el meollo del texto benjaminiano y no debe desligarse de la figura de la revolución y de la huelga general planteada por Georges Sorel y recogida con entusiasmo por Benjamin. Escritura del extremo que se interna por territorios de riesgo que, desde la lectura derridiana, debe ser interpretada a la luz de acontecimientos posteriores que el berlinés, que Benjamin, no alcanzó a ver particularmente y sobre todo la solución final, es decir,
Derrida va a plantear una lectura del texto que es del año 21, haciendo un salto en el tiempo e interrogándose por la solución final, es decir, por el exterminio de los judíos por parte del régimen nacionalsocialista. Derrida cree encontrar en las reflexiones sobre la violencia en Benjamin una conexión oscura, terrible, con la lógica del exterminio nazi. Hay algo de incomodidad en los esfuerzos hermenéuticos, en la lógica deconstructiva, con la que Derrida comete paso a paso el análisis y las consecuencias posibles, potenciales, no queridas, que se esconden entre los pliegues del ensayo benjaminiano. A Derrida le incomoda Benjamin, su extraña figura de intelectual desarraigado que es capaz de establecer un diálogo con Carl Schmitt. Recordemos que Derrida está pensando ya en el Benjamin posterior, y Benjamin, sobre todo a partir de la llegada del régimen nacionalsocialista en 1933 al poder, como tantos otros intelectuales judíos y no judíos, también escritores como Thomas Mann, por ejemplo, o políticos comunistas o socialdemócratas, tuvieron que seguir el camino del exilio, y en gran medida la reflexión derridiana está atravesada y tocada por el modo como Benjamin estableció diálogos intelectuales previos a la llegada del nazismo al poder con algunos pensadores de la derecha de su tiempo. El más conocido, sobre todo en los ámbitos de la filosofía del derecho, de la ciencia jurídica, es obviamente Carl Schmitt, pero no solamente con Carl Schmitt, porque también, y de eso se trata, el clima de época de la República de Weimar, de la Europa central de entreguerras, permitió cruces, encuentros, diálogos, debates que hoy nos parecerían un tanto imposibles, pero que sin embargo, en el caso de Benjamin, alcanzaron un nivel extremadamente complejo y también sofisticado. Pero también le incomoda a Derrida que sea un pensador, Benjamin, al que se llama a sí mismo de una cierta manera judío, como si sus ideas volcadas en para una crítica de la violencia lo colocasen por fuera de lo judío, o que, de algún modo esquivo, estuviese justificando o anticipando el sentido legítimo del exterminio, en tanto que el judío sería un otro que permanece irreductible a la violencia mítica, a la propia lógica del derecho, testimoniando la ausencia de la justicia allí donde el poder se instituye como estado usufructuante de la violencia. Recuerdo siempre, porque es fundamental, que estamos hablando de un tiempo histórico cruzado profundamente con la violencia y atravesado por la violencia. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento parteaguas. No podíamos entender no solamente el siglo XX, sino nuestra propia actualidad sin las consecuencias catastróficas que implicó la Primera Guerra Mundial en términos de ruptura de un proyecto civilizatorio, de un modo de concebir la sociedad y la manera como se fue resolviendo esa problemática a lo largo de los tiempos que van desde el final de la Primera Guerra Mundial al estallido de la Segunda Guerra Mundial, y en el interior la Revolución Rusa de 1917, pero también la emergencia primero del fascismo en Italia, después del nacionalsocialismo en Alemania ya en el año 1933. Es decir, un tiempo en el que la violencia aparece tanto como violencia revolucionaria, pero también aparece como violencia contrarrevolucionaria. Aparece también como una máquina de destrucción masiva que hizo del cuerpo humano la materia prima de una nueva industria, que fue la industria de la muerte masiva en la Primera Guerra Mundial, y que se profundizaría tecnológicamente con la Segunda Guerra Mundial y con la política sistemática de exterminio construida alrededor del universo concentracionario que lleva el nombre emblemático y fatídico de Auschwitz. Derrida está leyendo el texto de Benjamin, insisto, escrito en 1921, planteando que de alguna manera anticipa o está ligado oscuramente, escabrosamente, con lo que después iba a ser la emergencia del nacionalsocialismo. Y a su vez sabe, porque aparte Derrida ha hecho una lectura muy fina de Benjamin y conoce
la travesía trágica de la existencia de Benjamin, insisto. Benjamin pasa casi toda la década del 30 en el exilio, en condiciones muy penosas, desarrollando la obra de su vida, que fue la investigación sobre la París del siglo XIX, pero finalmente en el intento de huida, cuando busca la vía de escape y salir de la ratonera europea, termina fatídicamente teniendo que suicidarse por el peligro de que las autoridades franquistas lo devolviesen a la policía francesa y la policía francesa a la Gestapo. Termina suicidándose la noche del 25 al 26 de septiembre de 1940 y porta en su cuerpo, en su escritura, en su pensamiento, y lo vamos a ver, gran parte de la tradición judía. Por lo tanto, para Derrida, también pensador argelino-francés de origen judío, la cuestión de lo judío es aquí absolutamente decisiva. La pregunta que nosotros podríamos hacernos es si efectivamente lo escrito en 1921 se puede relacionar, vincular con aquello que después se iba a convertir precisamente en la gran catástrofe, en el Holocausto y en la solución final. La perplejidad que manifiesta Derrida ante este doble rostro de Benjamin, esta cara por un lado judía y por el otro esa cara alemana, y alemana en su vínculo molesto y equívoco para Derrida con una línea de pensamiento antidemocrática, anti-Aufklärung y neorromántica, asociada, entre otros, con Carl Schmitt, recorre la totalidad de su lectura incisiva para una crítica de la violencia. Lo que quizás no vea o no quiera ver es que lo judío en Benjamin incorpora, a través de su impronta mesiánica, esa dimensión de la catástrofe, que en parte el filósofo francés homologa al concepto de destrucción, dimensión que supone la presencia en el seno de la historia de un tipo de acontecimiento sorpresivo en el que la justicia divina rompe en su anunciación mesiánica con la continuidad del tiempo histórico. Una pequeña aclaración. Cuando nosotros decimos y utilizamos la palabra mesiánico, mesianismo, sus diversos derivados, generalmente tendemos a establecer una relación con integrismos, fundamentalismos, fanatismos. En el uso que hace Benjamin, se trata de otra cosa. Se trata de la tradición de la redención, de la promesa de la llegada del Mesías, del momento en que efectivamente se producirá el acto no solo de la revelación, sino fundamentalmente de la redención. Benjamin, que ha sido un pensador también catalogado como marxista, ha incorporado en su reflexión, de ahí su complejidad, ha incorporado elementos teológicos, elementos de la mística judía. Uno de sus grandes amigos, quizás el gran amigo de su vida, que fue Gershon Scholem, fue el gran estudioso en el siglo XX que introdujo los estudios cabalísticos en los ámbitos universitarios y que influyó notablemente en la visión que Benjamin tenía de la tradición judía, de la tradición mesiánica, de la problemática de la redención, y también va utilizando términos extraídos de la teología, pero para hacer la crítica de su propio tiempo. En un texto que es anterior a Para una crítica de la violencia, que se llama Sobre el lenguaje en general y el lenguaje de los hombres, Benjamin hace un análisis muy profundo de la lengua de Adán en el paraíso para hacer una crítica de nuestro lenguaje contemporáneo. Esto nos puede sorprender porque es la traslación de categorías de otro universo conceptual, de un mundo que parece completamente otro, como puede ser el de la tradición mística, el de la tradición teológica, hacia la esfera de la reflexión política, de la reflexión sobre la justicia, de la problemática del derecho y de la cuestión de la violencia. Sin embargo, hay que acostumbrarse a leer a Benjamin entendiendo esta complejidad y estos intercambios. Es un pensador integral que captura el clima de su época, y en el clima de su época las discusiones que hacían converger las tradiciones filosóficas, políticas, estéticas, teológicas, con una mirada que podía ser profana y secular, no eran contradictorias. Este es un punto clave para entender también una época extremadamente laberíntica en su conformación. Cuando hablamos del clima neorromántico de principios del siglo XX, yo lo nombré rápidamente, estamos hablando
de una lectura crítica de la propia tradición ilustrada, de la tradición liberal del siglo XIX que había estallado en mil pedazos durante la Primera Guerra Mundial. Hablamos también de la emergencia de la sociedad de masas, de la sociedad que después se iba a devenir en sociedad de consumo. Hablamos también de la intervención de las masas en la política. Hablamos también de la irrupción de la revolución, que ya no implicaba un relato o una narrativa utópica, sino que fue un acontecimiento parteaguas descomunal que sacudió a nivel global a la sociedad humana con la Revolución Rusa. Pero también hablamos de la emergencia, sobre todo en los años 30, de proyectos totalitarios y estatalistas, pero no solamente proyectos estatalistas totalitarios del lado del fascismo, del nazismo, sino la introducción vía las políticas keynesianas de una concepción que en Estados Unidos se llamó New Deal y que en otras sociedades se llamó el estado de bienestar, que le permitieron, sobre todo a partir de la segunda posguerra, a las democracias occidentales, atravesar un momento muy difícil. Digo esto porque hay muchas comparaciones para que podamos hacer entre la problemática de la violencia, de la paz en la Europa de entreguerras, que después se internacionaliza, y nuestra propia época y nuestro propio presente. Pero es importante entender que el pensamiento de Benjamin es un pensamiento tocado por una época que pareciera corresponderse a otra historia muy lejana, donde los ideales políticos se materializaban en acciones concretas, donde, como les decía hace un rato, una guerra, la primera guerra caracterizada como propia de la movilización total. Ernest Junger, otro de estos pensadores literatos de la derecha de ese tiempo, particularmente en Alemania, comprendió que se entraba en una nueva época, en la época de la movilización total, en la época que él llamó del trabajador. Movilización total significa que todos los recursos de la sociedad se ponen en función de un proyecto político, militar, económico, de tal modo que nada queda afuera. Y en el caso de la Primera Guerra Mundial, supuso una catástrofe inédita de millones y millones de muertos en una guerra química, en una guerra de materiales, en una guerra que hizo, insisto, del cuerpo humano la materia prima de una industria. Pero a su vez, esa guerra desató esperanzas políticas, sociales, debates filosóficos intensísimos, una revolución en el plano del conocimiento científico. Pensemos que en la misma época de la relatividad de Einstein, de la cuántica en la física desde Max Planck en adelante, es la época también de la invención del psicoanálisis, es la época de las vanguardias estéticas, es la época de la utopía revolucionaria convertida en revolución real en la Rusia soviética, es la época de la lucha de clases en algún punto, pero también es la época de la crisis del liberalismo y de la forma que el liberalismo había adquirido a lo largo del siglo XIX y la emergencia de otros dispositivos políticos, sociales, filosóficos y de formas radicales del nacionalismo. También es la época de la radicalización del nacionalismo. Me apuro a decir que Benjamin siempre fue un pensador cosmopolita, se vio a sí mismo como un pensador cosmopolita. Por eso también es compleja la lectura que en este momento yo les estoy transmitiendo, que hizo Derrida, de ese texto particular de Benjamin que trata el tema de la violencia. Entonces digo, y sigo, en todo caso, y esto es lo importante, el meollo de la cuestión, la figura de la destrucción debe ser interpretada tanto a la luz de los cambios históricos, una cosa es esgrimirla en 1921 y estableciendo un estrecho vínculo con la revolución, y otra cosa es sostenerla en 1940, en medio de una Europa ensombrecida por el nazismo y su expansión incontenible, como también atendiendo a su impronta místico-teológica. Benjamin se mueve entre ambos polos, mientras que Derrida prefiere escindir lo judío de lo antiaufclerum, es decir, como si lo judío para Derrida estuviera profundamente vinculado con la Ilustración. Y hay algo importante, aunque no es materia de esta conferencia, en las lecturas críticas
de la relación entre los judíos y la Ilustración, una de las tesis más fuertes, que es la del profesor Manuel Reyes Mate, es que la Ilustración llevaba en su interior el aniquilamiento de las juderías europeas. Y Gershon Scholem, el amigo de Benjamin, dirá que siempre hubo una zona de profundo conflicto entre la visión judía de la historia, de la memoria, del tiempo y de la sociedad, y la visión ilustrada. Pero sin embargo, Derrida inscribe a Benjamin, por lo menos en ese texto, dentro de una tradición anti-aufklärung, anti-ilustrada, obviamente antiliberal, y ya vamos a ver, antiparlamentaria. Tomemos en cuenta que en los debates de los años 20 no había prejuicios a la hora de discutir el estatus de la democracia. Hoy la democracia de alguna manera ha sido protegida bajo la forma de una cierta mitologización. E incluso en esa falsa protección de la democracia, que es mitologizarla, colocarla por encima del conflicto, lo que se hace es perder de vista lo que le está pasando a la democracia en las sociedades contemporáneas, su vaciamiento, su opacidad, su profunda crisis, y lo que le está pasando a los sistemas de representación política en nuestra sociedad. En los años 20 del siglo pasado, todo había estallado. Todo había estallado. Había estallado una concepción de la política, había estallado una concepción de la sociedad, había estallado una concepción de la ciencia, de la autocomprensión del sujeto respecto a sí mismo. Había estallado el modelo heredado desde la Revolución Francesa en adelante, el modelo de la Europa decimonónica, la idea de una modernidad en avance permanente y en progreso continuo. Benjamin ha sido uno de los grandes pensadores que ha revisado a contracorriente la historia de la modernidad, sin abandonar de ninguna manera una crítica radical a las derechas y al mito en el interior de los discursos políticos de la derecha. Por eso a mí me parece en este terreno exagerada o injusta la crítica de Derrida, porque Benjamin fue un pensador profundamente instalado en la reflexión sobre la tradición ilustrada, de la misma manera que elaboró una crítica interesante de la tradición del primer romanticismo, y después obviamente se instaló en lo que podríamos llamar una tradición de izquierda, ligado a un marxismo heterodoxo. Recuerden ustedes que Benjamin estableció una relación muy intensa, muy compleja también, con lo que fue la Escuela de Frankfurt, esa escuela de filósofos, de cientistas sociales, de críticos literarios, que giró alrededor de Max Horkheimer, de Theodor Adorno, en su momento de Herbert Marcuse, y Benjamin fue alguien próximo a las ideas del instituto y de un tipo de marxismo que ya era crítico del marxismo positivista del siglo XIX, pero también crítico de las experiencias de un marxismo que iba cada vez más hacia la lógica de un leninismo ya atravesado después por su vertiente stalinista. Es decir, el marxismo de Benjamin es un marxismo crítico, es un marxismo que incorpora elementos teológicos, que incorpora su profunda visión de las vanguardias estéticas, su profundo conocimiento de la tradición del surrealismo francés, que incorpora precisamente la dinámica de una época que está llena de tensiones, de conflictos y de potencialidades creadoras, porque es una época que al mismo tiempo promete la revolución, tocar el cielo con las manos, pero que también ofrece el rostro monstruoso del exterminio, de la violencia desenfrenada y también de la guerra civil. Entonces, en ese contexto es que hay que leer la concepción que Benjamin está planteando de la violencia en su texto, que es un texto breve. Muchas veces la dificultad de la lectura de la obra de Benjamin es que sus textos suelen ser textos casi talmúdicos, en el sentido que están abiertos continuamente a la interpretación. Textos que encierran a veces en una frase una enorme cantidad de ideas. Por ejemplo, su último texto, el que se publicó ya muerto Benjamin, que son las tesis de filosofía de la historia, que es un texto que Benjamin escribe, imagínense ustedes, en el año 1940, cuando estuvo encerrado en un campo de refugiados en las afueras de París y después huyendo hacia España, Benjamin termina de escribir un texto que es uno de los textos
centrales y esenciales del siglo XX, sus tesis de filosofía de la historia, y una de las frases más célebres es aquella donde Benjamin dice que todo documento de cultura es al mismo tiempo un acto de barbarie. Es decir, aquello que la civilización occidental pensó siempre como un proyecto civilizatorio de expansión cultural, es leído por Benjamin como una gran maquinaria capaz de producir violencia, destrucción y barbarie. No es solamente porque está escribiendo este texto en un tiempo catastrófico, porque efectivamente el año 1940 es un tiempo catastrófico, aunque Benjamin no alcanzó a ver el pacto Stalin-Hitler que se sella en el año 41, pero sí intuía claramente que la Europa que él había conocido se había terminado. Susan Sontag lo llama el último intelectual europeo a Benjamin, porque Benjamin representaba esta idea del intelectual de alguna manera cosmopolita, transgresor de las fronteras, pensador de los márgenes, ese judío intelectual de los años 20 que no cuajaba con los nacionalismos en boga y que sin embargo anticipaba una crítica radical del orden de las cosas, una mirada muy profunda de la organización social, política, económica, cultural, de la problemática de la cultura fundamentalmente en su tiempo. Entonces me parece importante destacar esto, aunque no tenga tiempo después de leer todo este trabajo, porque es un modo también de que comprendamos mejor de qué va esta crítica de la violencia, que a su vez es una reflexión sobre la violencia en un sentido no solamente negativo, porque esto también hay que decirlo. Benjamin es testigo de diversos tipos de violencia. La violencia de la guerra, ya me refería a la Primera Guerra Mundial, una violencia total y arrasadora, pero también de esa otra violencia que es la violencia de la revolución, e inmediatamente será testigo de la violencia contrarrevolucionaria, de esa violencia que bajo la forma del fascismo y del nacionalsocialismo o del franquismo, o en América Latina en los años 70 y parte de los años 80 de las dictaduras militares, o por qué no, la violencia que sacudió a Colombia durante tantas décadas, son parte también de un registro sin el cual es casi imposible reflexionar sobre la sociedad contemporánea o las actuales formas de violencia. Entonces, en este sentido, el texto de Benjamin es un texto que siempre se vuelve contemporáneo. Por eso no está mal lo que hace Derrida, no está mal en el sentido en que hace de ese texto no algo escrito en otra época, como si hubiera cruzado un puente imaginario y hubiera salteado a otra etapa de la historia que ya nada tiene que ver con nosotros, sino que hace un ejercicio que yo creo que hay que hacer reiteradamente, que es establecer el vínculo, la contemporaneidad de algunos pensadores y de algunos textos absolutamente imprescindibles. Y sin dudas, en ese sentido, Benjamin es un pensador imprescindible y su texto para una crítica de la violencia nos muestra eso. Le pediría solamente a los organizadores que me avisen cuando estemos relativamente cerca ya del fin de mi tiempo, ¿no? Para no pasarme demasiado y supongo, o no lo sé, que estarán abiertas algunas preguntas, no lo sé, después me lo dicen. El nazismo, sigo leyendo el texto, el nazismo, la solución final, serían leídos como la culminación siniestra de esta lógica de la destrucción total, aquella que culmina la descarga sobre el otro de la violencia mítica. Hay una diferencia entre violencia de Dios, o divina, mejor dicho, y violencia mítica. Que la violencia mítica es la violencia que ejerce el derecho, la ley, sobre los hombres. O también puede ser leída como la violencia que ejerce el poder sobre los súbditos. Mientras que la violencia divina es una metáfora, en Benjamin, compleja también, que habría que dilucidar mejor, de la posibilidad de los súbditos de rebelarse ante la opresión. Habría una dimensión de la violencia que es liberadora y que precisamente se enfrenta dramáticamente a la violencia mítica, a la violencia que
funda derecho y sostiene y conserva derecho. Paradojas de un pensador urticante. De todos modos, es importante destacar que Derrida señala que para una crítica de la violencia está inscrito en una perspectiva judía que opone la justa violencia divina, judía, la que destruye el derecho, a la violencia mítica de tradición griega, la que instaura y conserva el derecho. Paradojas de un pensador urticante. Su escritura se reclama judía, es el resultado de una presencia continua de elementos pertenecientes a la tradición hebrea, y sin embargo, y atendiendo a la sospecha que manifiesta Derrida, se vuelve así un discurso que hizo lógica y prácticamente posible el exterminio nazi. Extraña circunstancia que lleva a Derrida a forzar un ensayo escrito en 1921 y en medio de una profunda crisis política europea, hasta aproximarlo peligrosamente al lenguaje de sus propios asesinos. Claro que siguiendo al propio Benjamin, no sería incorrecto jugar con la capacidad anticipatoria de ciertas obras literarias. Así lo hizo Benjamin con Baudelaire y con Kafka. Es decir, Benjamin decía que hay autores, él pensaba en Baudelaire, en Kafka, pero también en Dostoyevsky, que tienen la facultad de anticipar lo que todavía sus contemporáneos no acaban de ver de aquello que les está sucediendo. Pero para ello no dejó de indagar con precisión de artesano él o los contextos históricos en los que se desplegaron esas obras. Derrida lo hace a medias, apunta a algunos rasgos de la época, se detiene brevemente en la enumeración de ciertas cuestiones sin ir a fondo, no penetra con intensidad en las encrucijadas extremas y oscuras de un tiempo de tempestades. Sin dudas que después de la traumática experiencia de la Primera Guerra Mundial, de la carnicería de las trincheras, de la traición de los socialistas, del extraordinario acontecimiento que representó la Revolución de Octubre, de las enormes contradicciones de la República de Weimar, el intento de Benjamin de pensar críticamente la cuestión de la violencia no podía carecer de riesgos y de ambigüedades. Y que encontró en ciertos intelectuales de derecha, ya lo había dicho, algunos de los cuales pertenecían a lo que se ha denominado el conservadurismo revolucionario. Esta es una frase de Thomas Mann. Thomas Mann la escribió en un libro poco leído de él que se llama Consideraciones de un apolítico, y construyó un oxímoron, conservadores revolucionarios, argumentos originales para indagar la marcha de la sociedad moderno-capitalista. Un pensar al filo de la navaja en una época sacudida por fuerzas destructivas que eran experimentadas por pensadores y artistas como portadoras de una profunda y esencial renovación de la sociedad. Tratemos de trasladarnos, es difícil y comprendo la dificultad, trasladarnos a una época donde todavía la idea de revolución no era simplemente un trabajo de arqueólogos, de ideologías perimidas o de historiadores, sino que la idea de la transformación radical del mundo, de la vida, de la sociedad, del arte, estaba en el clima de época, que incluso podía tener distintas características esa idea de transformación radical. Por eso también la emergencia de esos totalitarismos de derecha o la invención del fascismo. Pero también instalémonos en la época extraordinaria de la experimentación estética, científica, política, filosófica, en un mundo en ebullición para comprender también la lectura benjaminiana. Benjamin, como muchos otros, no leía la violencia desde una sensibilidad liberal, ni creía en el pacifismo como camino alternativo al capitalismo o como vía hacia la revolución. Un cierto y complejo anacronismo recorre la interpretación derridiana. Más que discutir a Benjamin en el contexto de la Europa atravesada por la profunda crisis desatada por las consecuencias de la Gran Guerra y de la Revolución, lo hace Derrida teniendo como escena fantasmagórica el ascenso del fascismo y sus terribles consecuencias sobre el cuerpo judío. Hay un segundo punto que cobra una especial relevancia en la investigación que se viene desarrollando y que vengo desarrollando en relación a esta cuestión, a la cuestión del mal, la relación entre violencia, mal, justicia y paz en el pensamiento de Benjamin, ya que aquí Derrida se detiene en la cuestión sin duda clave del lenguaje, del origen y de la experiencia del lenguaje.
lo voy a leer lento, porque es un párrafo nada sencillo, pero esencial. Escribe Derrida: el origen y la experiencia del lenguaje, está hablando de eso, según la cual, según el lenguaje y esa experiencia, es decir, la potencia letal, le viene al lenguaje por vía precisamente de la representación, es decir, por medio de la dimensión representativa, mediadora y en consecuencia técnica, utilitaria, semiótica, informativa, otras tantas potencias que arrastran al lenguaje y lo hacen caer e ir a parar lejos o fuera de su destino original, que fue la apelación, la nominación, la donación o la llamada de la presencia en el nombre. No me voy a detener demasiado en esto porque sería para otra conversación, pero tanto Derrida como particularmente Benjamin tienen una concepción de la lengua, y particularmente Benjamin, que establece una diferencia entre una lengua del nombre, una lengua ideal, para llamarla de alguna manera, y la lengua de la representación, la lengua del sujeto, la lengua de la dominación, la lengua de la comunicación. Y Derrida va a plantear que el lenguaje es un vehículo privilegiado de la violencia y el derecho, la ley, se estructura bajo la forma del lenguaje y que el lenguaje de la ley, que el lenguaje de la violencia, en tanto violencia mítica, está profundamente ligada a esta relación representativa. Cuando digo representación, acá tanto Derrida como Benjamin, particularmente Derrida, está haciendo alusión a Heidegger. Representar es poner delante, proyectar el lugar de la soberanía en la representación, la tiene el sujeto es el lugar de la soberanía. En el Estado moderno, el sujeto es el lugar de la soberanía. Y ese lugar de la soberanía es también el lugar de la violencia, pero el lugar de la soberanía es el lugar de la representación. Y la forma de la representación en el lenguaje contemporáneo asume el carácter de la comunicación. Comunicarle a alguien, algo sobre un objeto, es de alguna manera ejercer un dominio sobre el objeto o sobre el sujeto. Derrida sostiene la filiación judía de la escritura de Benjamin y muestra de qué modo se engarzan los ensayos de 1916, el que mencioné antes sobre el lenguaje en general y el lenguaje de los hombres, y el de 1921, a lo que podría agregar su continuidad en el último de los textos del filósofo judío alemán. Me refiero a las ya mencionadas tesis de filosofía de la historia. No es posible discutir la cuestión del mal y de la violencia en Benjamin y de la justicia, eludiendo estos escritos de juventud, textos que permanecerán a lo largo de su camino posterior como fuentes indispensables y sobre las que no ejercerá ninguna revisión crítica o superadora. El lenguaje es la pista, la huella profunda en la que se inscribe la presencia del mal, su actuación irreductible en el seno de la historia, en el sentido de que no hay un otro fuera de esta esencial presencia del mal, porque es en el lenguaje, en tanto lógica de la representación y vehículo de la objetualización del mundo de los seres y las cosas, es decir, su conversión de lengua del nombre en lengua técnico-instrumental, donde radica el mal, la pura pronunciación del dominio de la representación. Para no caer en discusiones complejas que tienen algo de esotérico, de teológico, de místico, insisto que en la discusión del siglo XX y en la discusión contemporánea, el debate sobre el lenguaje es un debate decisivo. Hoy discutimos una y otra vez la cuestión comunicacional, la lengua periodística, las fake news, el mecanismo a través del cual el lenguaje ha sido reducido a pura representación sin argumentación, donde la verdad ha sido sacudida y se ha convertido en un trapo viejo y gastado, donde, insisto, los mecanismos de dominación trabajan bajo la lógica de un lenguaje que ha perdido su beta poética, su beta emancipatoria, su beta libertaria en un sentido genuino. Fíjense ustedes las paradojas del lenguaje, que yo acabo de utilizar una palabra que es la beta libertaria del lenguaje. Lo libertario venía de una tradición que era la tradición anarquista, la tradición anticapitalista,
antiestatalista, pero no como hoy, que es utilizado por un sector ultraderechista que reivindica el libertarismo o la lengua libertaria a partir de un dispositivo que es un dispositivo profundamente reaccionario. Es la apropiación del lenguaje, es la captura de las palabras, es esa máquina permanente que funciona sobre todo en los grandes medios concentrados de comunicación, que son capaces de capturar palabras, frases y convertirlas en látigos, en violencia, en discriminación, en persecución, en negación del otro. Este es un punto que me parece decisivo porque cuando Benjamin escribe este texto, está pensando también en esa dimensión. No tengo tiempo para hablar de su metáfora de Babel, de la lengua dánica, pero en Benjamin justamente la utilización de recursos teológicos, del lenguaje místico, de tradiciones judías o incluso cristianas, opera no desde la lógica del creyente. Benjamin no es un creyente, se hubiera definido a sí mismo seguramente quizás como ateo, incluso lo dije hace un rato, fue parte de esa tradición de renovación de las ideas de las izquierdas marxistas de la Europa de entreguerras, pero sin embargo Benjamin intuye que en la lectura de los místicos, en cierta interpretación del lenguaje que se guarda en los textos sagrados, hay una potencialidad para hacer la crítica de la lengua contemporánea, de las formas contemporáneas de la comunicación, de lo que se llama justicia, de la violencia estatal y de otras cuestiones que nos llevan inexorablemente a discutir la cuestión del lenguaje. Derrida dirá que este ensayo de Benjamin, que trata pues del mal, de ese mal que llega y que le llega al lenguaje por medio de la representación, está hablando de para una crítica de la violencia, define la sensibilidad que se manifiesta en su crítica de la violencia y en la contraposición fundamental que establece entre justicia y derecho, violencia divina y violencia mítica, contraposición que puede perseguirse hasta el horizonte del lenguaje prebabélico y posbabélico, del lenguaje nominativo al lenguaje comunicacional. Toda una serie compleja de interpretaciones se abren a partir de esta caracterización, conduciéndonos tanto hacia la tradición judía, sobre la que ya he insistido lo suficiente, como hacia la crítica heideggeriana de la metafísica occidental o a su definición de la modernidad como la época de la imagen del mundo, es decir, como el horizonte signado y determinado por el sujeto de la representación. Derrida remarcará la proximidad entre el concepto benjaminiano de destrucción y el heideggeriano de destrucción. También podemos seguir el hilo hacia la problemática del pecado, tanto en su vertiente judía como cristiana, y adentrarnos en otras tradiciones que ahora no podemos discutir. Derrida se inquieta ante lo que define como demoníacamente ambiguo en el texto benjaminiano, en la medida en que en él también aparecen los conceptos de responsabilidad y de culpabilidad, de sacrificio, de decisión, de solución y de castigo o expiación, como si en el propio Benjamin pudiéramos descubrir la dimensión jánica que él le atribuía a la cultura. Yo me voy a traicionar a mí mismo y voy a dejar de leer porque quedan muchas páginas y veo que el tiempo ya llevo casi cerca de una hora. Entonces me gustaría, con lo que yo ya dije, con la que ya señalé, profundizar en 2 o 3 cuestiones y señalar precisamente que el debate actual sobre la violencia es un debate en algún sentido hipócrita. Es un debate que ha perdido las filiaciones, las genealogías, que se ha convertido en algo vacío de contenido, para decirlo de algún modo. Cuando traemos a Benjamin a la discusión contemporánea, no lo traemos para hacer un elogio de la violencia. No hay un elogio de la violencia en Benjamin. Lo que hay en Benjamin es una profunda interrogación respecto, vamos a ponerlo entre comillas, a la condición humana, a la relación que lo humano y las sociedades creadas por los humanos tienen con la violencia. Pero a su vez también hay una profunda reflexión que le viene de su lectura de Kafka, sin ninguna duda, que es una sospecha respecto del orden jurídico, que es una sospecha también de la forma a través de la cual se fundamenta míticamente la estructura de la ley en la sociedad contemporánea. Los usos, los abusos,
en la relación entre el nomos y la violencia, la fundación de la ley como un acto de violencia. Pero también a Benjamin le importa mostrar que el estado de excepción tiene dos características. Él leyó atentamente a Carl Schmitt, y ustedes saben que Carl Schmitt es el gran teórico del estado de excepción en el siglo XX. Pero en Carl Schmitt, la reflexión sobre el estado de excepción opera fundamentalmente bajo la lógica del poder. El Führer que hace la ley se pone fuera de la ley, dice Carl Schmitt. Piensa el Estado como máquina política, como instrumento a través del cual el soberano ejerce la excepcionalidad de su propio poder. En cambio, Benjamin va a decir en otro texto que en realidad quienes viven en estado de excepción son los oprimidos. Son los oprimidos los que quedan siempre fuera, los que son las víctimas en realidad de un proceso, de una máquina de expropiación y de violencia que muchas veces asume la forma de la legalidad democrática también. Entonces, nos trasladamos a la Europa de entreguerras, de un tiempo, pero que no es solamente Europa. Pensemos también en otras partes del mundo. Pensemos también que la salida de la segunda posguerra implicó la descolonización de gran parte del planeta. Pensemos en los procesos revolucionarios que se articularon desde la Revolución de Octubre hasta la Revolución nicaragüense. Pensemos en lo fallido de esos procesos revolucionarios. Benjamin también pensó en la tragedia que significaba que en nombre de la revolución la violencia dejara de ser una violencia justiciera y se convirtiera en una violencia mítica, es decir, en una violencia que ejercía el poder en beneficio de unos pocos, la nomenclatura, la lógica perversa de la apropiación que el estalinismo hizo de las tradiciones del propio leninismo o otras experiencias revolucionarias del siglo XX. Benjamin no alcanzó a ver esas otras experiencias. Benjamin fue contemporáneo de ese deslumbramiento que significó la Revolución de Octubre, pero también fue contemporáneo, insisto con esto, de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo una repercusión gigantesca. Es inimaginable todo lo que viene después, decía hace un rato, sin lo que significó la Primera Guerra Mundial. Pero también la emergencia de la sociedad de masas, de la industria cultural, de la radio, del cine. Benjamin fue un atentísimo seguidor de esa irrupción de las nuevas formas de la comunicación. El modo como, por ejemplo, el cine se convertía en un arte de masas. La idea de que el arte podía revolucionar el mundo. La rebelión de los incontables. La discusión sobre el modo como se caracteriza la historia. Dentro de las reflexiones de Benjamin está también aquella otra que dice que los vencedores suelen triunfar doblemente sobre los vencidos. Primero, en el momento exacto en que los vencen a través de una violencia sobre ellos. Y segundo, y peor todavía, cuando los borran de la historia y los convierten en polvo que el viento se lleva de una vez y para siempre. La memoria construida por los vencedores es el fin de la memoria, en verdad va a decir Benjamin, y por eso ha sido uno de los grandes pensadores en el siglo XX de una nueva política de la memoria, de una contrahistoria, de una lógica completamente otra que le pasa a la historia, decía Benjamin, el cepillo a contrapelo, que hace saltar las virutas que fueron precisamente olvidadas y que nos permiten entender de otra manera cómo se desarrolló el tiempo histórico. Por eso, a veces hay que tener mucho cuidado cuando se analiza y se transfiere lo propio de nuestro tiempo a otro contexto histórico. Me parece que en el análisis de Derrida hay, de alguna manera, peca de esa tendencia, un anacronismo innecesario, un anacronismo a través del cual se lee un texto de 1921 como si ese texto ya hubiera podido anticipar el Holocausto. Pero sin embargo, en el texto de 1921, sin embargo, podemos leer nuestras propias complejidades, nuestro propio momento histórico y
a ver, sería absurdo que no discutamos esta época a través de lo que la violencia ha significado y sigue significando. Eh, Mientras les hablo a ustedes a través de este mecanismo tecnológico, supongo que ustedes, como yo, recordarán, harán un viaje inmediato a la pandemia, cuando todos los vínculos dependían de estas tecnologías, cuando estábamos encerrados en nuestras casas, cuando de repente el mundo parecía que se convertía en otra cosa. Ahí algo sucedió. Al comienzo hubo fantasías, hubo sueños, la idea de una humanidad que se iba a redimir, de una experiencia que nos iba a hacer mejores. Y sin embargo, muy rápidamente descubrimos que en verdad nada mejoró, que las farmacéuticas fueron más canallas que en otras épocas, que los estados ricos del planeta fueron infinitamente más canallas de los que suelen ser, porque se quedaron con la mayor cantidad de dosis de vacunas sin necesidad. También salimos de la pandemia con un nivel de desigualdad infinitamente mayor, que ya era inmenso al que entramos a la pandemia. Y también salimos de la pandemia con el estallido de una guerra entre Rusia y Ucrania, que supone también la puesta en cuestión de la actualidad civilizatoria. Y en el medio de todo eso, la pandemia nos recordó lo que le hacemos sistemáticamente al planeta, a la naturaleza, lo que le hacemos a las sociedades propias bajo la forma de un capitalismo neoliberal que destruyó los sistemas de salud, que destruyó la capacidad del Estado de darle forma a la protección. Y volvemos a discutir cosas que se discutían en los años 20. Y también vemos, como en los años 20, que está en crisis el sistema de representación democrática, que hay un aliento en la nuca de extremas derechas que avanzan sistemáticamente como hace 10, 20, 30 o 40 años atrás no hubiéramos imaginado que hubieran tenido la capacidad de legitimación que hoy tienen. Lo tuvo Trump en Estados Unidos, lo tuvo Bolsonaro en Brasil, lo tiene el neofascismo italiano hoy gobernando Italia, lo tienen las extremas derechas polacas, húngaros, lo tiene el crecimiento del neonazismo en Alemania, lo tiene el crecimiento del neonazismo en Suecia, lo tiene el crecimiento de movimientos ultra libertaristas y ultra neoliberales en la Argentina o en muchos otros países de nuestro continente. Y eso nos muestra que estamos en un momento extraordinariamente complejo, también con la reconstrucción de la vida democrática, de fuerzas progresistas que intentan muy complejamente y con enormes dificultades en América Latina reconstruir un sistema de convivencia que haga posible un tipo de sociedad algo más justa. Hoy ya no tenemos, salvo en las derechas extremas, por suerte, en nuestra mirada, una concepción totalizadora, absoluta, como si el devenir de la historia pudiera ser encerrado en una fórmula perfecta. Todo lo contrario, somos hijos de la crisis, hijos de la necesidad de tener que repensar críticamente nuestras propias suposiciones, pero tenemos 3 o 4 núcleos centrales que nos acompañan y que seguirán acompañándonos y que están en el texto de Benjamin y que está también en la reflexión de Derrida y que quiere estar en la reflexión que hoy comparto con ustedes, que es una idea de justicia que sea reparadora, una idea de paz que pueda impedir que los núcleos de violencia que están persistentemente en el interior de nuestras sociedades y que se multiplican por la lógica perversa de un sistema perverso, sigan haciéndole daño a nuestro tejido social. Y creo profundamente que guardamos la posibilidad de establecer otra relación con la idea misma de la vida, con el planeta, con la naturaleza, con nuestros conciudadanos, que América del Sur particularmente, América Latina en un sentido más amplio, no tiene enquistado el veneno del etnonacionalismo como sí lo tiene Europa. Europa no puede ofrecerse como el continente de la virtud. Europa, que sí ha tenido la capacidad de construir ideas notables que todos compartimos, también ha sido el continente del racismo, del biologicismo, de la eugenesia,
del etnonacionalismo contemporáneo, del fascismo y del nazismo. Digo esto para que desde América Latina no nos desgarremos todo el tiempo las vestiduras. Hoy sé que Colombia atraviesa un proceso extremadamente significativo, importante. Brasil ha recuperado la cordura a través de la llegada de Lula nuevamente a la presidencia. Todo será difícil. Lo más difícil es que tenemos la catástrofe ambiental encima nuestro y todavía miramos para el costado. Pero tenemos otra catástrofe que sí podemos solucionar, que es la catástrofe de la desigualdad, que es la catástrofe de la violencia de los poderosos sobre los sometidos. Y me parece que en el texto de Benjamin hay una reflexión sobre la violencia que implica una reinvención de la democracia. La democracia, diría Derrida, todavía está por venir. La democracia que estamos viviendo requiere de una profunda transformación creativa. Muchas gracias.